a los Bueno, iniciamos. Ok. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Hoy vamos a continuar con la reflexión de escuela, el seminario 21. La clase que nos ocupa hoy es la del 23 de abril de 1974. Y hoy tenemos a Adriana Álvarez y a María Paula Valderrama que nos harán la presentación de la lección completa. Bueno, ¿quién va a iniciar primero? Adriana, perfecto, Adriana. Entonces, adelante, inicia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Esta lección la trabajamos María Paula y yo, hicimos pues como la lectura, intentamos comentarlo pues entre las dos. Es entonces el comentario voy a empezar yo y luego María Paula pues hace otra parte del trabajo. Recordemos pues que la clase del 12 de abril del 74. Entonces pues para empezar, Lacan comienza esta clase haciendo referencia a la aparición del libro El amor del censor de Pierre Legendre. Abogado, es un profesor de la Facultad de Derecho, historiador y psicoanalista. Encontramos pues que es un texto que aparece en la colección del campo freudiano que Lacan dirigía en ese momento, y Lacan invita a su público a leerlo con cuidado. No hace pues mayor referencia pues al texto, pero del texto sabemos que propone una concepción particular del amor y del espectáculo como recursos legales para dominar a los sujetos, y plantea la tesis del amor como un productor fundamental de la sumisión. Entonces, pues no parece pues fortuito o arbitrario que Lacan haya comenzado esta lección justamente invitando al público a leer con cuidado este texto, porque gran parte de lo que va a hablar acá Lacan pues tiene que ver con la transferencia, con el lugar del analista, etcétera. Bueno, luego se refiere a la esperanza, dice él, propia de cada uno, porque no hay esperanza común, y dice de ella que la esperanza está frustrada. Él dice que la esperanza de él, pues es decir, él empieza a hablar de la esperanza porque recuerda que alguien le había preguntado ¿qué puedo yo esperar? Y él dice que la esperanza está frustrada, que la esperanza pues no es común, y que la esperanza de él era que yo pudiera decir y se acabó, pero que esta esperanza está frustrada y precisamente por eso es que él está ahí nuevamente intentando decir. Uno pudiera pensar como la esperanza de un decir último y ya está, pero que permanentemente pues eso se está renovando, pues el que hay necesidad de decir una y otra vez. Y así continúa desarrollando esta clase que podríamos decir está dividida en dos partes. Una en la que afirma que si algo ha descubierto el psicoanálisis es el amor del saber, y por tanto habla sobre la transferencia y la posición del analista. Y la otra, al final, donde se plantea la cuestión del saber en lo real, anudado al discurso analítico. Podríamos decirlo así, del amor del saber al encuentro con la cuestión del saber en lo real. Así lo pensamos. A partir de esto nos proponemos entonces plantear algunas ideas que consideramos importantes en esta clase. La primera, el amor del saber. Como acabamos de decirlo, Lacan afirma
abro comillas, si hay algo cuya verdad ha descubierto el psicoanálisis es el amor del saber. Y luego dirá que la transferencia nos revela la verdad del amor por el hecho de que se dirige al sujeto supuesto saber. En este punto, Lacan recuerda que antes había afirmado que no hay deseo de saber, sino que hay horror con mayúsculas, horror de saber. Recordemos que en la clase pasada, que fue la que comentaron Beatriz Zuluaga y Jorge, Lacan se había referido al psicoanalista diciendo que éste debe estar en el lugar de A. Entonces no se trata de yo, se trata de A. Y hay una expresión, yo lo de soy, que hace referencia a un vacío para poder alojar y tener en cuenta el saber en lo real. Eso de lo que la humanidad no quiere saber. Entonces el amor del saber es lo contrario del deseo de saber. Lo pudiéramos decir de otra manera. Al inicio de un análisis hay amor del saber, no deseo de saber. Así que entendemos que la transferencia en principio opera como una esperanza porque el sujeto parte de lo que podrá saber en tanto el otro sabe, el otro con mayúscula, pero así como lo dice Lacan en esta clase será siempre una esperanza frustrada, decepcionada, porque el sujeto sabrá que ante esta decepción no habrá como contrapartida una nueva esperanza. Bueno, el segundo punto lo pensamos como una referencia al lugar del analista. La experiencia psicoanalítica implica situar que una verdad no es más que una queja. Esto es una expresión de Lacan acá. Esto se advierte cuando Lacan se pregunta, ¿qué es una verdad sin una queja? Y propone que algo de esto recoge el psicoanalista en su oficio. Entonces se trata de recoger la verdad como queja, el oficio del analista, lo cual es posible si hay du psicanalista. Ese es, ¿qué quiere decir? Si hay psicoanalista, pero como lo dice la nota al pie en el texto, el artículo partitivo francés du no se traduce en castellano, por eso es tan difícil la traducción de esa expresión de Lacan, du psychanalyste, pues su función gramatical en general es la de preceder los nombres de las cosas que no se pueden contar, o sea, que no tienen como una cantidad exacta. Entonces, si hay, lo hemos traducido en otros momentos como del psicoanalista, ¿cierto? Pero si hay du psicanalista, entonces ese oficio se trata de recoger la verdad como queda. La verdad no puede ser dicha toda, tal es nuestro camino. Voie en francés, camino. Sería entonces ese el camino del discurso analítico, ¿cierto? El camino de la conclusión de que la verdad no puede ser dicha toda. Sobre la verdad, Lacan también añade que es como una tabla podrida. Y asimismo hace referencia al santo. Recuerden que él ha hablado pues del analista como santo, pero aquí hace referencia a San Juan, que habló de la vida y que no sabemos de ella más que ella se lava. Entonces podemos retener ahí esa frase tan enigmática de que la vida se lava, porque más adelante lo vamos a retomar e intentar entender qué es lo que quiere decir Lacan con eso de que la vida se lava. Bueno, entonces se hace referencia a San Juan que habló de la vida y que no sabemos de ella más que ella se lava, lo cual es la única marca sensible de lo que entra en la vida. En este último párrafo también hay una referencia de Lacan a las emisiones de voz, dice él, imprudentes. Y aquí entonces resuena voz en francés, voix, que es homófona con voix de camino, ¿cierto? Pero él habla de unas emisiones de voz imprudente que anuncian tales acoplamientos. Resulta que él, pues un poco antes de lo que les he contado en este texto, hace una referencia a William Blake con un escrito
que se llama El matrimonio entre el cielo y el infierno. Pues que uno puede entender ahí esa referencia como lo que no se une, pues que no es posible unir, digamos, en matrimonio el cielo y el infierno, ¿cierto? Eso no se une, ahí no hay proporción, ahí digamos que no hay un acoplamiento posible. Y tal vez a eso se está haciendo pues, referencia a Lacan cuando habla de las emisiones de voz imprudentes, ¿cierto? A las que anuncian acoplamientos posibles, ¿cierto? Cuando lo que hay son dos cosas que no se unen, como el matrimonio entre el cielo y el infierno. Pues lo podemos entender inicialmente así, pero pues muy rico si luego lo podemos discutir. Bueno, un tercer punto tiene que ver con la voz y con el acto de decir. Lacan introduce que todo lo que él dice, pues lo que dijo de los acoplamientos, lleva el estatuto de lo que él enunciaba la vez pasada, ligado a la relación entre él y los que lo escucan. Y él dice que él pone suspenso entre la voz y el acto de decir, y que espera que tenga más peso el acto de decir. Y abro comillas acá, es que es a eso a lo que yo recibo, eso es lo que yo recibo de una experiencia codificada, esto, el acto de decir, que podemos pensar esa experiencia codificada como la experiencia analítica. También se pregunta qué hace falta, en el sentido de qué falta para que esta experiencia codificada, o sea, ahí podríamos pensar o la experiencia analítica o incluso pues el lugar el paso del analista, no esté al alcance de todo el mundo. No puede estar al alcance de todo el mundo cumplir ese oficio que definí hace un instante como el de recoger la verdad como queja. O sea, el oficio del analista no puede estar al alcance de todo el mundo. Y añade que hay para quienes está incluso prohibido. Y ahí habla de aquellos que se sitúan del lado de la ley del corazón según Hegel. Entonces, leyendo un poco pues de qué se trata esto de la ley del corazón según Hegel, encontramos que la ley del corazón y el desvarío de la infatuación es una de las diversas figuras de la conciencia que aparecen en la fenomenología del espíritu de Hegel. En ella se contemplan las diversas posibilidades del individualista, que amparándose en la belleza y la virtud de su corazón, pretende cambiar un mundo que se le opone y que considera hipócrita y cruel. En el proceso del cambio, el corazón virtuoso deviene en un revolucionario o en un terrorista que ejerciendo la ley de su corazón la invierte y provoca lo contrario de lo que pretendía, a saber, más terror y más violencia. Esto nos evoca la purgación de las pasiones por parte del analista, pues aquellos que actúan movidos por la piedad o la caridad estarían bajo la ley del corazón con sus consecuencias. Pero también podemos pensar un poco estos como como el evangelizador, ¿cierto? Aquel que supone que ha encontrado un bien o una virtud en sí mismo, ¿cierto? Y que entonces pretende cambiar el mundo que se le opone, ¿cierto? Entonces a esos no puede estar al alcance, digamos, cumplir el oficio de recoger la verdad como queja, que sería el oficio del analista. Lacan también afirma, no se trata de producir aquí el desorden del mundo, se trata de leer allí el no todo, o sea, otra característica del oficio del analista. Es esto sustitución de la idea del orden. El no todo no puede relacionarse con lo que constituiría un mundo armonioso. Bueno, creo que llego hasta allí, hasta aquí yo, pero voy a puntuar como varias cosas antes de que María Paula empiece, como para que lo tengamos ahí presente. Son como varios puntos en los que Lacan se refiere al analista, ¿cierto? Cierta relación con el saber, ¿cierto? El atravesamiento del horror con mayúsculas de saber.
el oficio de recoger la verdad como queja. El punto pues en el que es un oficio que no puede estar al alcance de todo al alcance de todo el mundo y se refiere pues a la ley del corazón, porque por tanto lo que ese oficio implica sería leer el no todo, ¿cierto? No introducir una idea de orden, sino al contrario, leer en la experiencia el no todo. Bueno, ya podemos comenzar con la parte que sigue, que es la que María Paula va a trabajar. Gracias, Adri. Yo agregaría algo pues como a esas ideas que retomaste como de esa primera parte, y sería en relación al no todo, también la función del analista más del lado del acto del decir, digamos, estar advertido de esos acoplamientos y de esas emisiones de voz, pues en las que se refiere Lacan cuando habla de San Juan. Y aquí pasamos a esa idea pues que Adriana ya decía, que íbamos a volver a ella. Consideramos que es como otra idea principal de esta clase, y es cuando Lacan se refiere a la vida. Él dice la vida se lava, y esto pues nosotras hicimos como lectura de esta expresión, precisamente pues para comprender lo real. Con respecto a la vida, Lacan vuelve a lo enunciado anteriormente: la vida se lava, y se refiere a la escena primaria del Génesis, de la cual dice que está llena de sentido. Y quizás si se raspara todo el sentido de ella, habría posibilidades de acceder a lo real. Allí Lacan introduce dos afirmaciones que resaltamos. Él dice, pues aquí lo cito, abro comillas: lo que nos importa no es el sentido de la queja, sino lo que podríamos encontrar más allá, definible como real. Y la segunda, que nos pareció muy importante, abro comillas, dice: solo que para limpiar el sentido no habrá que olvidarlo, pues de lo contrario produce rechazo. Entonces, entendemos esta primera expresión, pues de lo que nos importa no es el sentido de la queja, es decir, no hay que dejarse engañar por la verdad, no orientarse por ella, para poder encontrar más allá eso que él quiere, pues eso que él está introduciendo en esta lección como lo real. Pero muy importante también esta otra afirmación que hace, y es que no habrá que olvidarse tampoco del sentido, pues de lo contrario esto produce rechazo. En este punto entonces vemos cómo se relacionan las ideas a las que antes se refirió, especialmente pues ya en estos puntos que Adriana introdujo. Así, lo que entendemos es que al inicio lo que hay es sumisión del sujeto al analista, es decir, hay amor del saber, eso a lo que Lacan dice pues que el psicoanálisis nos ha mostrado, que es lo que hay, ¿no es cierto?, lo que existe, lo cual permite que se instaure la transferencia, que es soportada por el sujeto supuesto saber. Pero si hay psicoanalista, esta esperanza del analizante será frustrada, en tanto el analista no se deja engañar por la verdad, lo cual requiere pasar por el sentido, pero no quedarse en él, sino apuntar a lo que puede encontrarse más allá, lo real, que es la vida que se lava de sentido. Pero volvamos a la escena primaria del Génesis, de la cual afirma Lacan que es el árbol, aquel elemento que peca por no estar armonizado en ella, y que se caracteriza por ser un vegetal que forma ramas en su modo de presencia. Lacan se refiere a la bifurcación del árbol, a la Y, de algo que es sensible, con lo cual se abre el camino. Entonces se refiere a la escena primaria tal como se inscribe en la Biblia, y la describe, pues esta es una parte pues del texto pues con mucho humor, porque entonces Lacan pues se refiere a la inexperta de Eva, a lo tentador pues que era la serpiente, al tonto de Adán, a la manzana, y al padre que llega a ordenar como toda esa escena, para mostrar que ella está llena de sentido. Lacan dice lo siguiente: justamente eso habría que limpiarlo. Quizás, sí, si se raspara todo el sentido, habría una posibilidad de acceder a lo real.
y continúa haciendo referencia al árbol como aquello que estaba prohibido. Nosotras buscamos que en la tradición judía el árbol, pues, o en esta tradición se hace referencia al árbol del conocimiento, que pues es también lo que pensamos es esa forma de saber que no es la que Lacan nos quiere mostrar en esta lección, estaría más bien como del lado de ese amor del saber, y al comer de sus frutos, a la elección del bien y del mal a la vez, lo cual relacionamos con el goce y el saber. Entonces, hablar de la bifurcación nos parece que es, digamos, esta parte de la lección donde Lacan comienza a introducir esa, o más bien retoma, ¿no es cierto?, eso que ya se había referido, con lo que se había referido anteriormente, en relación a la no proporción, porque dirá que las ramas de un mismo árbol no hacen proporción. En relación al árbol, Lacan introduce dos preguntas. La primera, él dice, ¿el árbol qué piensa de ello? Y aquí continuamos citándolo, dice, nada sino esto, que está en suspenso y que es muy precisamente lo que me hace suspender todo lo que puede decirse a título de la vida que se lava. Porque a pesar de que el árbol no se lava, eso se ve, acá introduce la segunda pregunta, a pesar de esto, el árbol goza. Pregunta que yo llamaría esencial. Hasta aquí pues va la cita de Lacan. Entonces están la vida que se lava, de sentido, como lo dijimos ahora, y el árbol que no se lava. Y luego Lacan introduce una idea que vuelve más compleja, pues más difícil comprender esta parte, porque él dice que es imposible saber si el árbol goza, aunque no sea menos cierto que el árbol es la vida. Nos interroga si en este punto quiso introducir la diferencia entre real, que es lo que consideramos que él va, pues a lo que él apunta en esta lección, y la realidad, que podría ser esa parte de la vida a la cual se le da sentido, pero del cual ella se lava, y por eso se podría acceder a lo real. Bueno, hay una idea que sigue. Nosotras la destacamos de la lección haciendo referencia a ella como la escritura, un decir y la letra. Yo lo pensé pues como una forma, como un trayecto, incluso un camino, porque la he hecho pues referencia en esta lección en varias ocasiones al camino. Y para introducir este punto, Lacan se disculpa ante sus oyentes por haberse servido de la Biblia, pues con todo este asunto de la cena primaria, y comienza a referirse a los judíos. De ellos dice que si bien se forman en la Biblia, no puede decirse que hayan meditado sobre la cosa, lo cual se soporta en la idea que ellos no se han ocupado de la naturaleza, ya que la han talmudizado, y eso los ha vencido. Pues Adriana y yo hicimos la lectura de esto, pues sí, lo que nos cuestionamos o nos pareció es como si esta referencia a la naturaleza que los judíos han talmudizado es porque la han llenado de sentido. Incluso pues de allí viene pues también el ejemplo de esta escena primaria pues de la cual se sirve Lacan. Y afirma que esto se reconoce porque ellos contribuyeron al dominio de la ciencia, y aclara que no fueron ellos quienes la inventaron, pero bastó con esa cosa sagrada, escrita, pues con signos pues de expresión, la escritura por excelencia, para que ellos volvieran a lo que los griegos prepararon. Y luego agrega, aquí lo citamos, dice, y prepararon por algo que no debe distinguirse de la escritura en tanto que la especifica, en fin, que sea posible leerla, que cuando se la lee constituye un decir, y se refiere al decir extravagante al que acaba de referirse con ayuda de la Biblia, un decir que no tiene que ver con los dichos, sino que introduce la no proporción. Sería como este paso que está dando Lacan. Luego va a afirmar que si el Talmud tiene un sentido, consistiría precisamente en vaciar de sentido ese decir, o sea, no estudiar más que la letra. Por eso lo vemos pues como un trayecto, un camino. Entonces, aquí toma sentido la referencia a la verdad con la cual empieza la clase, pues él se refiere a la espuma del sentido a propósito del cual él intentaba hacer la limpieza.
pero que está presente también como la espuma religiosa de la que podemos servirnos, ya que ella llega con lo que él llama la verdad, y no la verdad vaciada, sino la verdad abundante, esa que está del lado de la ciencia, pues la espuma religiosa también puede ser material de laboratorio. Entonces, de esta primera parte del texto, pues Adriana lo dijo al principio, nosotras pues consideramos al hacer la lectura que Lacan, él incluso lo llama así, hace una ruptura. Digamos que esta primera parte introduce una última idea que se refiere pues ya de forma muy directa al tema de la no relación, y este tema lo retoma al abordar esta cuestión de la espuma religiosa a la que se está refiriendo, pero es importante porque él dice la espuma religiosa que puede ser material de laboratorio, que muestra la relación entre la religión y la ciencia. Para esto, Lacan se refiere a un libro que él dice surge en América, ahí pues habla un poco sobre él, dice que tiene la fotocopia, que lo tuvo que leer en inglés, y es un libro sobre la sexualidad y las bacterias. Él se interroga después de leer este libro, ¿goza la bacteria? Y dice que es por la idea que le sugiere este libro, que es de dos autores, de Bollmann y Jacob. Pensamos pues que así, pues que se dice Jacob, pues como por ser, tener pues ese origen en Estados Unidos, y que fue publicado en 1959, en el cual se toca una articulación muy particular. Aquí citamos a Lacan, él dice, si con ello Jacob manifiesta que hay sexo a nivel de la bacteria, solo lo manifiesta por esto. Lean bien el libro, que entre dos mutaciones de bacterias del mismo linaje, que entre dos mutaciones de bacterias de la misma procedencia, lo que constituye, con mayúscula, el sexo, es que entre esas mutaciones no hay relación posible. De esta idea dirá Lacan algo muy interesante, que esta cuestión de la no relación posible entre las mutaciones indica que si en un linaje de bacterias la mutación consiste en una posibilidad de abundancia mayor que en la otra se distingue a nivel de esa posibilidad de abundancia. Entonces aparece lo que definen estos autores como abundancia más, que indica la fertilidad, y abundancia menos. Aquí viene lo que es muy interesante. Las abundantes más, cuando se encuentran con las abundantes menos, las hacen mutar del lado de la abundancia, mientras que las abundantes menos, cuando van a las abundantes más, no las hacen mutar del lado de la abundancia menos. Nuestra interpretación entonces es que el sentido abundante siempre tenderá a ser lo más, es decir, que la tarea de lavar el sentido, el espumero del sentido, es la tarea que debe emprender el analista, y para esto debe leer la letra. Esta idea la cierra con la referencia al árbol. Nuevamente, ahí ya se refiere al arbolito. Y dice que es por lo tenso de la no relación entre dos ramas de un mismo árbol que por primera vez se sugiere a nivel de la bacteria la idea de que hay una especificación sexual. Y advierte de no precipitarnos, porque esa es la mejor manera de meter la pata, lo dice así, y hace una ruptura para pasar a lo que consideramos que es la segunda parte del texto, que hemos nombrado como el saber en lo real. Entonces, en esta segunda parte de la clase, Lacan, esto es muy interesante porque nos parece que vuelve a hacer referencia a esa esperanza decepcionada, porque él dice que vuelve a partir, pues que desde ese punto él vuelve a partir. Inicia con la afirmación que el goce irrumpe en lo real, pero también para él es posible invertir la pregunta. Entonces dice, ¿qué puede responder lo real si el goce lo interroga? Dando cuenta que el saber no es lo mismo que el goce, e indica que está la posibilidad de que el saber goce de sí mismo. Por otra parte, Lacan se pregunta sobre el saber en lo real. Una primera respuesta remite a Freud y al inconsciente freudiano. Lacan lo dice de esta manera, acá lo citamos. El inconsciente, en el sentir de Freud, es aquello en nombre de lo cual formulo la pregunta del saber en lo real. Es decir, que el inconsciente se concibe como un saber que puede ser descifrado. Sin embargo, la cuestión que él plantea no se agota en esta definición del inconsciente.
Incluso propone que no hay necesidad del inconsciente de Freud para que pueda hablarse de un saber en lo real, pues lo hay en la medida en que lo real funciona. Y aquí lo citamos, dice, lo real, dos puntos, es preciso que funcione y no se ve cómo lo hará sin que en lo real haya saber. Luego continúa desarrollando esta idea del saber en lo real, que es preciso para que éste funcione, pero advierte a los analistas que es importante no quedarse pegoteado con ese paso. Digamos que aquí insiste en que es preciso recortar todo lo viscoso que lo rodea, en otras palabras, cortar su marco, lavar el sentido. En este punto, Lacan introduce una definición de lo real que anteriormente había sido presentado a sus oyentes de Santa Ana, y aquí lo que Lacan nos dirá es que lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Y dice luego, esto implica ponerlo en su lugar, situarlo con un sentido en tanto que sabido. El sentido se sabe. Hay un orden del saber que lleva sentido, pero no se trata de eso. De lo que Lacan habla es de un sentido separado de lo real, y hace la separación entre lo sabido, que es su en francés, y lo sensabido, que es le sensu, que es una condensación entre sensato y sabido. Y dirá que la pregunta sobre si hay saber en lo real debe introducir una separación del empleo de lo sabido en lo sensabido. Para ilustrarlo, Lacan ironiza sobre los planteamientos de Aristóteles y su teoría de las 4 causas en relación al artesano y su saber. Aristóteles le endosa al artesano un saber sobre aquello que un objeto es. Esto indica la causa formal. El porqué de las cosas, para indicar la causa eficiente. Y el saber para lo cual existe algo, es decir, la causa final, dejando un pequeño papel a la materia, o sea, a la causa material. Y citamos a Lacan, nos pareció pues esto muy importante. Él dice esto 3 veces, lo dice así: ello causa, ello causa, ello causa, incluso a tontas y a locas. Entonces lo pensamos como una causa sin yo, esas 3 veces de ello causa. Cuando Lacan se plantea la pregunta si hay saber en lo real, está precisamente excluyendo ese saber que introduce Aristóteles como el saber del artesano, al cual le imputaba pues Aristóteles un saber lo que quiere, dado que el saber en lo real del que él habla no es un saber que se enseñe, no es un saber que se transmita como un oficio, no es a eso a lo que Lacan se está refiriendo. Aquí viene una afirmación muy importante de Lacan, dice: el saber del artesano no solo no causa, sino que es exactamente de ese orden de saber el que el artesano sirve, porque otro artesano le enseñó a hacerlo así. Aquí es importante porque introduce con esto de Aristóteles, sus causas y el artesano, toma la vasija, y de la vasija dirá que ella misma, más que tener un fin, una forma, una eficacia o una materia cualquiera, es un modo de gozar. Este ejemplo de la vasija también le permite pensar en el alfarero como el sujeto del saber supuesto a su arte, pero también dirá que esa vieja historia es del alfarero es la misma que aquella de donde surgió la idea de Dios. Y aquí se refiere al alfarero y a Dios como sopencos, pero también se puede pensar pues, que el alfarero está puesto en el lugar de Dios, un lugar ilusorio de todo saber, pues de un saber hacer que se transmite, pues un oficio, y un lugar del otro con mayúscula. Luego Lacan entonces se refiere a los aportes de Newton, Descartes y Einstein para indicar que siempre hizo falta Dios para dar sentido a las nociones que ellos introducían, lo cual quiere decir que la ciencia había vuelto a pasar lo real, él lo dice de esta manera, por el trasero de la espuma religiosa. Era difícil excluir a Dios en lo que se refería a las cuestiones del saber en lo real. Y es importante porque él dice siempre, o sea, faltó Dios o falta Dios para informar en todo instante.
que me parece que tiene una relación con lo que ahorita Adriana decía sobre las emisiones de voz y los acoplamientos, pues que tienen que ver con la verdad. Luego de esto, Lacan introduce, pensamos pues y nos gustó mucho esta parte final del texto, lo que hace surgir al analista, que entendemos como aquel que tiene una relación distinta con lo real, una relación distinta con respecto a la verdad y al sentido, y aquel que Lacan nombra con una metáfora, lo citamos aquí, dice, el analista es fuego fatuo, no hace fiat lux, no ilumina, pues hasta ahí la cita de Lacan, no ilumina nada, está limpio de la espuma religiosa, y es muy interesante esta metáfora porque Fiat Lux indica una linda fachada, digamos, ese hágase la luz, el que ilumina, y por otro lado el fuego fatuo se refiere a unas luces pálidas que no iluminan nada y que salen incluso ordinariamente de cierta pestilencia. Esa es su fuerza, dice Lacan. Entonces, así termina pues la lección y esta última parte pues la pensamos también como ese lugar del analista, pues, no, más bien el analista como ese saberse un desecho y saberse en el lugar del semblante de objeto A, que también era pues lo que se había comentado un poco en la clase pasada. Entonces, bueno, hasta aquí pues nuestro comentario a la clase, para que ya lo podamos comentar entre todos. Ah, Patricia está silenciada. Ah. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias a Adriana y María Paula por esta recorrido que hicieron en la lección. Yo quiero recordar algo. Esta lección es del 23 de abril del 74. La conferencia que Lacan va a dar en Italia el 1 de noviembre del 74 es la tercera, que es, ya empieza pues como a organizar más lo de los nudos, ¿sí? También hay otra cosa que es una referencia importante y es que en la tercera él va a trabajar sobre si el vegetal goza, los lirios del campo que hilan y tejen supuestamente según esa referencia. Entonces yo creo que ese goce de la vida es una vida fuera, o sea, que no está realmente anudada al cuerpo. Es importante, que empieza en este final del seminario a pensarla, me parece muy importante. Además hay otra cosa, es la conferencia que él da en Italia ese mismo día, pues en ese mismo momento que está en noviembre, que fue llamado El triunfo de la religión, que trabaja sobre la religión y que dice que, pues que él no está de acuerdo con Freud realmente porque él cree que la religión triunfa precisamente por todo el sentido que tiene, por todo el sentido que da, que es lo que él trabaja aquí como la espuma del sentido. Pero es anterior a que diera esa conferencia, pero es importante porque creo que es el trabajo que él está haciendo. Bueno, sobre lo de ello causa que ustedes trabajaron, que trabajaste, María Paula, al final, hay un equívoco de la palabra causa y es que en francés causer es produce el efecto de hablar, sí, charlar, el bla bla bla, sí, más o menos. Eso me parece, porque ahí hay un juego de palabras importante.
Bueno, otra cosa que yo me di cuenta es que en relación a la vida y la vía, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos una canción, El Camino de la Vida, y el camino, porque es que realmente, aunque tengamos esa canción nosotros, hay una referencia a la vida como un camino, ¿sí? Y me parece importante. Bueno, hasta ahí algunos comentarios. No sé si ustedes quieren responder algo a lo que yo traigo. Me gustó mucho la referencia, lo que trataron o cómo interpretaron eso de que la vida ella se lava, que me parece que no es fácil, ¿sí? ¿Se lava de qué? Pues no sé, de sentido tal vez, pero tiene gozo. Creo que hay una cosa muy importante porque es el trabajo de lo real, que le está en la vía de pues ver la importancia que tiene lo real y ese encuentro de lo real que tiene que ver con la posibilidad de tres y de que haya nudo, ¿sí? El nudo Borromeo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. No sé si quieren comentar algo antes de dar la palabra a nuestros oyentes. Patricia, con respecto a estas sonoridades que tú dices de la vía y la vida, pero mira que está también, pues en francés, voix, o sea, es la voz, vía, vida. También, sí, Podríamos incluir esa exactamente, ahí. sí, Pues hay un también. juego de palabras ahí importante. No era solo para agregar eso. Patricia, cuando decías ahora la vida que no está anudada al cuerpo, que así lo pensaste, sería el organismo, pues al viviente, a la sustancia gozante o a que como eso no ha anudado al cuerpo. Yo creo que porque el cuerpo ya está marcado por el significante. Yo considero que es diferente y que es algo que le está trabajando. Así lo pienso yo. Bueno. Ok, bueno, entonces, ¿quién puede levantar la mano? Yo le daré la palabra. O si hay alguna pregunta por YouTube o en el chat. De pronto, Patricia, yo pues quisiera agregar algo, que lo dijiste Adelante. tú cuando haces referencia al triunfo de la religión y esto, al final del texto, cuando Lacan utiliza esta metáfora, pues que el analista no hace fiat lux, él dice es todo lo que puedo decir para excusarla, se refiere, pues esto me parece muy importante porque él dice que quiere decir que ella se opone a las estrellas de donde ha descendido todo lo que asesta y coloca aquí también para escuchar mi discurso, pues que es como que se aleja de la verdad, se aleja de Dios, se aleja de la ciencia, se aleja, me parece pues como muy importante, incluso lo hablábamos con Adriana, pues no habíamos oído esa metáfora del analista. Genial, del fuego fatuo. Del fuego fatuo. Porque, No, no se no hace se escucha. sí. Sí, Y no es hay frecuente. otra cosa es la referencia que le hace al final a Newton, que sabemos que está toda pues de la ciencia y todo, en Newton la gravitación universal, ¿cierto? Pero él trae a Einstein, que no es cualquiera, porque es la teoría de la relatividad. Pues ahí creo que no es por nada, porque viene bien viendo qué ha hecho la ciencia desde Aristóteles, pues, y los judíos también, ¿cierto? Bueno.
Pues yo no voy a silenciar mi micrófono porque yo soy la que estoy dando la palabra y de pronto me quedo sin posibilidad de volverlo a... Bueno, ah, hay otra cosa que me pareció genial con toda esa metáfora que trae el árbol desde el principio, ¿sí? Que es el prohibido, es el árbol, pero también como las ramas, la Y, que no se juntan, ¿sí? Es va todo el tiempo, pues durante toda la lección trayendo esto de la metáfora que se va sirviendo de ella en distintos momentos y para diferentes cosas. Muy genial. Sí, porque esas ramas, Patricia, como María Paula lo indicó, no se juntan, pues hace referencia a la no proporción, ¿cierto? No hay Exacto. proporción entre las ramas. Sí. Que además, cuando habla de las bacterias, es también muy genial en relación a las bacterias, que tampoco es relación. Pues como que lo demuestra a través de ese texto, de esa referencia. Sí, es incluso un texto complejo por la cantidad de referencias que Lacan trae. Pues habla de William Blake, habla de Pierre Legendre, habla de Newton, de Descartes, de Einstein, de la sexualidad de las bacterias, habla del Génesis, habla de Aristóteles, habla de Hegel, pues es una cantidad de seguida, pues digamos, como de referencias en las que él va cogiendo como trocitos. Eso nos pareció bien complejo y muy particular de esta lección, la cantidad de referencias a las cuales se le echa mano para poder decir algo. Sí, genial. Bueno, Amparo, adelante, puedes activar tu micrófono. Les iba a comentar mientras Amparo activa su micrófono que esta actividad no la estamos transmitiendo por YouTube, tuvimos unos problemas técnicos, la vamos a poner el día de hoy o posiblemente mañana, pero sí va a estar en YouTube. Pues primero que todo darles gracias a María Paula y a Adrianita. Y a Adriana porque es un trabajo muy bien llevado y les tocó un capítulo hermoso que nos aporta muchísimo, nos permite ampliar, y muchas gracias por la manera de leerlo, que nos permite pues la comprensión. De todas maneras, nosotros sabemos pues la dificultad para leer a Lacan, pero es un trabajo de interpretación, de elaboración, que nos aporta muchísimo. Y mil gracias a las dos. Quería pedirles el favor de que ampliaran algo más sobre la voz y el acto de decir. Ese suspenso entre la voz y el acto de decir que comentaron. ¿Quién de las dos quiere? Pues Adriana. A ver, yo intento decir algo y María Paula. Porque es que Lacan no profundiza mucho en eso, pero pues, ¿qué podemos decir? O sea, es algo que él introduce luego de que él viene hablando de ciertos elementos en relación al lugar del analista y que ha dicho algo en relación a los acoplamientos. Y recordemos entonces lo de los acoplamientos como ese punto entre el matrimonio, entre el cielo y el infierno que propone pues ese texto de William Blake, ¿cierto? Que finalmente es eso pues que no se une. Entonces él hace primero una referencia a las emisiones de voz imprudentes, que serían esas las que anuncian acoplamientos,
pues donde no es posible que los haya, ¿cierto? Pero también él se refiere a lo que dice haber dicho pues la vez pasada, que estaba ligado a la relación entre él y los que lo escuchan, ¿cierto? Y entonces él dice que él pone en suspenso la voz y el acto de decir. O sea, hay una distancia entre la voz y el acto de decir. Y que él espera que tenga más peso el acto de decir, ¿cierto? Y que ese acto de decir está, me parece a mí, como íntimamente relacionado con eso que él habla de la experiencia codificada, que lo podríamos pensar como la experiencia analítica, ¿cierto? Como cierto producto que permite que tenga más peso el acto de decir, no tanto la voz. Pues, El acto del digamos, analista, también lo pienso así. No sé qué opinan ustedes. que produzca pues también un decir en el análisis, así lo Exacto. podríamos pensar. Ujú. Gracias. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, a ver qué pensaron después de trabajar la lección. En eso que nos dice Lacan al inicio, ¿sí? Que él va a recomenzar, a comenzar y recomenzar, porque comenzar y después dice recomenzar. Lo que él nombra su sorpresa, ¿sí? Y habla de la esperanza propia de cada uno, que la esperanza no es común. Su esperanza es que sea la última vez el seminario, que pasa 8 días, pues son 8 días, el día del seminario se levanta con la esperanza de que sea la última vez. ¿Qué piensan de eso, ese inicio con relación a la clase? ¿Cómo lo piensan? Yo creo que Adriana hizo pues como referencia a eso cuando ella terminó como su presentación, porque Adriana habló y lo comentamos nosotras cuando hicimos la lectura de la lección, que esto de la esperanza decepcionada relanza. O sea, es un asunto donde digamos se relanza el trabajo, pero el analizante sabe pues que no hay una nueva esperanza. Digamos, es como una esperanza que es distinta, pero como de relanzar el trabajo. Me parece que eso al final, pues, y también cuando lo introdujimos así, pues que él mismo lo dice, aquí hay una ruptura y yo vuelvo a recomenzar, pues no me acuerdo muy bien cuál es la palabra como precisa que él utiliza, pero dice como vuelvo a reiniciar, vuelvo, lo entiendo así, como esa función de la esperanza también en el análisis, que es siempre una esperanza frustrada, pero es una espera, pues que está ahí y que se requiere para que haya, pues como trabajo el trabajo pues del desciframiento en un inicio para ir apuntando a este saber en lo real, pues o a lo real. Pero uno sí podría pensar que tiene que haber un decir, digamos, tope, pues, que frustre finalmente esa esperanza, ¿cierto? En un análisis. Pues un punto en el que ya no sea necesario relanzar, pues que se pierda definitivamente la esperanza, pues ese sería, digamos, el camino entre el análisis. Porque hay una cosa, y es que, pues, enseguida de haber dicho esto, dice, si hay una verdad, si hay alguna verdad que haya descubierto el análisis, es el amor del saber. Pero inmediatamente dice que hay horror de saber, que él ya lo dijo, bueno. Entonces, yo lo pienso como en relación que una cosa es la transferencia que revela esa verdad del sujeto supuesto saber en el análisis y
ese horror de saber, que yo creo que solamente el analista lo sabe, ¿sí? Que hay horror de saber, porque él ya pasó por esa experiencia. Pero en tanto él, en tanto su enseñanza, aunque él dice que está como analizante, que se pone en ese lugar, es en el lugar del analizante, ¿sí? Porque él está buscando, trabajando teóricamente y tratando de transmitir algo, ¿cierto? No sé, es como una cosa porque es eso que dice Lacan a veces que tiene que ver con él, pero no podemos decir nada Pero más. Patricia, sabes que con esto que dice Adriana, él también al final, pues cuando ironiza pues como estas 4 causas de Aristóteles y demás, dice el artesano, el alfarero, no causa final. Entonces me parece también que es muy importante, pues como si lo pensamos así con el inicio, porque con lo que dice Adriana, ¿no es cierto? Habría un punto pues de tope, de ya se acabó, que es lo que él dice, pues esa esperanza con la que él amanece, como que decir ya por última vez y esto se acabó, causar el final. Bien. Patricia, me das la palabra. Le Amparo, adelante. Gracias. Me gustaría, pues me gustó mucho esta parte y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de eso. Dice que el oficio del analista recoge la verdad como queja y que no es para todo el mundo, que la verdad no es para todo el mundo. Y la otra cosa dice que la ley del corazón y la infatuación, y habla hablaste del evangelizador que pretende cambiar el mundo y que produce lo que produce es terror. Entonces me parece como las buenas intenciones. Sí, hablar No de eso. terminan en nada bueno. Porque sí, son como unas verdades así muy importantes que se trabajan de pronto y que él las dice en medio de un texto, pero que son como una enseñanza muy grande para el analista. Entonces, en ese sentido, pues quisiera como que pudiéramos decir algo. Que pudieras... Sí, pues este asunto de la verdad como queja está íntimamente ligado pues con el punto de que la verdad no puede decirse toda, ¿cierto? Y yo pienso que la queja es, ¿cierto? Intentar que se diga toda, que se diga toda, que se diga toda, ¿cierto? Hasta que, ¿cierto? Se sepa que no puede decirse toda. Pues que me parece que es un elemento supremamente importante pues en el psicoanálisis. Y la ley del corazón a mí particularmente me llamó mucho la atención también, pues que lo hubiera dicho, pues porque la interpretación, la lectura que hicimos sería esa, pues la del que está en el lugar del evangelizador, ¿cierto? O esa no purgación de las pasiones, pues sobre todo por las consecuencias, ¿cierto? Esa idea pues de que se va a cambiar el mundo, ¿cierto? Que se va a organizar el mundo, que sea, digamos, porque uno pudiera pensar que entonces que después de cierta travesía analítica pues se encontró un bien, se encontró una virtud y esa virtud entonces habría que replicarla pues para todo el mundo, ¿cierto? Me parece que ese punto es un punto ético supremamente importante. Y otro punto que no podemos dejar de olvidar, pues yo no sé si en realidad esta es la primera vez o la segunda, pero aquí está la definición, una de las definiciones de lo real, como lo que vuelve siempre al mismo lugar. O sea, hace en esta lección donde aparece esa definición de la real, que él dice que ya la había dicho en Santán, pero que no le habían puesto como mucha atención. Muchas gracias. Amparo, pero Sí. mira, yo creo que cuando él dice que este oficio no puede estar al alcance,
De todo el mundo se refiere al oficio de analista. Claro, Sí, claro, ok. al oficio de analista. Pero de todas Ujú. maneras son indicaciones éticas, como acaba de decir Adriana, y pues que hay que tenerlas como muy presentes, ¿cierto? Justamente escuchar la queja no es para todo el mundo. Sí, hay muchas referencias que parecen, pues que él toma a partir como de textos religiosos, textos filosóficos, pero que detrás de eso hay toda una filosofía y toda una concepción de la ética que él va dejando a través del capítulo, de una ética del psicoanálisis. Y eso me gusta mucho. Que no solamente está avanzando hacia algo más, sino que deja una enseñanza ética fundamental. Y por eso les agradezco mucho el trabajo. Bueno, discúlpenme, hay una intervención en el chat. Dice, buenas noches, es Héctor Mauricio Arroyave. Sí, si quiere la leo, es que estaba aquí con problemas como de... Ok, listo, Pero, adelante. lo que pasa es que me llama mucho la atención lo que están diciendo de la esperanza y no sé si puede relacionar con dejar la esperanza de sentido. Ujú. El sentido pues como de ese amor a la verdad que estaban ustedes exponiendo, entonces si hay algo ahí que se separa. Sí, yo pensaría que sí, Héctor Mauricio, porque la esperanza es una espera y pensamos que como lo introduce Lacan al inicio de esta clase, pues que como lo decíamos, hace referencia a este texto del amor del censor para mostrar la sumisión, pues vía el amor. Entonces es un poco como esa posición del analizante en la transferencia, pues que está soportada por el sujeto supuesto saber, como ese que podría decirle, pues, o darle lo que le falta, decirle lo que le falta, qué hacer, dar un sentido. Y pensaría que sí, pues que lo que usted está proponiendo es como lo que Lacan quiere mostrar cuando se refiere a la esperanza frustrada. Yo creo que también con lo que dijo Patricia, o sea, realmente es el analista el que sabe, el que ya sabe lo que le espera al analizante del encuentro con ese horror. Muchas gracias. Uh-huh. Clara Cecilia levantó la mano. Ah, listo. Estaba aquí mirando lo de la referencia. Clara, Gracias. adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, obviamente agradecer a Adriana y a María Paula por haber hecho este trabajo en esta lección tan compleja como todas, porque esa es una particularidad de Lacan, es decir, seguir sin duda las referencias de Lacan en cada lección es de una magnitud pues realmente increíble. Se me ocurre proponer lo siguiente con respecto a la lectura y por lo que estamos hablando también se me viene un poco más como en ese orden que Lacan está diferenciando, está creando como dos campos con la lección, ¿cierto? Pues está el inconsciente freudiano y está el inconsciente real. No lo llama exactamente así, pero ustedes pues me parece que lo destacaron muy bien y es que un poco como el inconsciente freudiano como que no alcanza realmente para dar cuenta del problema concerniente a la clínica. Está entonces de ese lado la relación con la verdad como esperanza y la verdad como queja, ¿cierto? Porque eso me parece muy interesante, porque Lacan en varios lugares señala de Freud sus amores con la verdad, ¿cierto? El inconsciente freudiano es el inconsciente que apunta o que entraña una verdad.
Entonces, dejar de un lado el inconsciente freudiano, la verdad, la esperanza. Del otro lado, él está trabajando, y me parece que ustedes también lo señalaron, él está trabajando lo real, pero no lo real en el sentido freudiano del término, sino lo real que Lacan va a plantear a partir de su teoría de los nudos en estos últimos tiempos, ¿cierto? Como imposible, como lo que es esa, no cesa de no escribirse, etcétera. Y creo que también tiene que ver con la pregunta por la causa, el saber en lo real, ¿cierto? O sea, como que creo que leído así, él está separando campos de ese que tiene que ver con el inconsciente freudiano, que podríamos llamarlo, se me ocurre también una manera de llamarlo, no recuerdo el título que ustedes le pusieron, pero de llamarlo el inconsciente freudiano y el mío. ¿Cierto? El inconsciente freudiano amante de la verdad y el inconsciente lacaniano en relación a lo real. Bueno, a medida pues como que las iba escuchando, iba como viendo, sobre todo me resuena mucho porque, bueno, una pregunta, el artesano y el alfarero no son el mismo, ¿cierto? Pero sí los introduce al final como si fueran Yo lo creo mismo. que sí. Los introduce, pero quería saber Ah, si ya. aquí entrarán o no. Es que ¿Cómo es? Yo creo que el Adelante, artesano, Adriana. para referirse como Sí, en la página 282, allí al supuesto. los es trata que él al porque principio habla del alfarero y después habla del artesano y después Ujú. habla del alfarero. Yo creo, Adri, que el artesano, Si no, ujú, como no, para pero es que aquí lo dice, referirse. el artesano, coma, al alfarero, potier. O sea, ok, el cambio, perfecto. él se desliza del artesano al alfarero porque me parece que le sirve ese significante potier Para el sopenco. que viene de vasija y creo que tiene relación con el sopenco. No sé pues en francés cómo será, pues parece que con esa partícula pot, pero por ahí se va deslizando al sopenco, al sopenco Bueno, y a Dios. ahí se me agota el paralelo que estaba haciendo. Pensé que podría ser interesante separarlos, pero ustedes señalan, Mariana señala perfectamente que él dice el artesano, coma, el alfarero, porque él en el seminario 7 sí los diferencia. Y precisamente lo que le interesa del alfarero es el trabajo alrededor de un vacío, ¿cierto? La creación de la vasija es ex nihilo, es decir, alrededor de la nada, del vacío. Entonces, bueno, pensé que ahí por ahí había algo más que me ayudaba como a mostrar pues esto que pensaba, que Lacan está separando su concepción de la concepción freudiana. Bueno, eso pensaba, quería como señalar, porque está hablando de la verdad, está hablando de la esperanza, está hablando El sentido. digamos, de una cierta promesa, del amor al saber, de etcétera, mientras el horror al saber, ¿cierto? O sea, está el amor al saber por un lado, el horror al saber por el otro. Bueno, bueno, se me ocurrió pues como leer un poco como en esa perspectiva y por supuesto el sentido en la vertiente religiosa, que como Patricia muy bien lo señalaba en la rueda de prensa que le hacen a Lacan cuando va a leer la conferencia de la tercera en Roma, él dice que la religión va a triunfar. Y va a triunfar porque tiene sentido para ofrecer. Y tiene esperanza para ofrecer, ¿cierto? Es decir, tiene una promesa que del otro lado me parece que justamente lo que él está es desmontando toda esa vía. Bueno, será como lo que quería aportar en esta lectura. Le podemos añadir ahí una pequeña referencia también sobre la esperanza. En psicoanálisis, razón de un fracaso, él habla de la esperanza y perder la esperanza
en relación al temor. O sea, la posibilidad de actuar sin temor ligada a haber perdido la esperanza. Entonces quería también como aportar ahí ese ratico. A mí me llamó la atención que habla de las vasijas realmente que tienen 3 patas y el 3 pues para él no es cualquier cosa, que no sirven para nada. Se gozan, se goza. Exactamente, vasija. sí. No sé, pero bueno, habría que volver a leer bien otra vez, a ver qué más se le puede sacar. Ok, bueno, Muy yo bien. creo que podemos parar el trabajo aquí esta noche. De nuevo, muchas gracias a María Paula y a Adriana y muchas gracias a los asistentes. Bueno, entonces continuaremos con el trabajo del seminario. Buenas noches. Gracias. Jorge, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, feliz noche.